Madrid. Él es periodista, es autor de más de 500 trabajos publicados, ha sido redactor jefe de la revista Natura, conocido por su activismo social, político y bueno, ha liderado varias organizaciones pacifistas, ecologistas, de solidaridad. Fue el primer concejal electo de los Verdes en la Comunidad de Madrid. Y bueno, agradecerle que haya venido por sus medios, con toda la gente, insisto, muchas gracias. Y bueno, nos va a hablar de algo que a lo mejor si empezamos a hablar de palabras como Club de Roma, Comisión Trilateral, Club Bilderberg, los Illuminati, y bueno, si nos vamos a otro nivel y hablamos de Reserva Federal, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ONU, pues como que nos suena, ¿no? Parece que sean esas instituciones que realmente amparan a la humanidad y nos amparan a nosotros. Gracias, Javier. Y cuando quizá no sea así, ¿no? Yo siempre pongo un poco de ejemplo en algunas conferencias así de decir, para, digamos, certificar de que existe realmente un gobierno que no es el que nosotros creemos, sino que está detrás, pues pongo un ejemplo. ¿Quién es la persona que pensamos que es más poderosa del mundo? Quizá diríamos el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por decir, podría ser, ¿no? Bueno, pues, ¿qué poder no puede haber detrás que si un presidente de los Estados Unidos, una persona poderosa, les molesta, lo quitan de en medio? O un líder mediático como John Lennon, lo quitan de en medio. O Michael Jackson, también lo quitan de en medio. O sea, no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué fuerza no puede tener, con toda la seguridad que puede tener un presidente de los Estados Unidos, y para organizarlo todo de tal forma que sea súper sencillo pegarle un tiro a la cabeza como hicieron con JFK, ¿no? Esta es una prueba, él nos va a dar muchas más. El complot, desde hace más de 300 años, hecho por la élite financiera para apoderarse del mundo, está llegando a su fase final. El resto lo dirá el gobierno mundial, el nuevo orden mundial de la élite financiera. Os presento a Esteban Cabal. Buenas tardes y muchas gracias a Miguel Celades y a todo su equipo por invitarme a participar en esta sesión y por dejarme hablar de lo que a mí me gusta hablar. Esta tarde pues voy a hablar de tres cosas básicamente, ¿no? Tampoco me voy a extender mucho porque no quiero agotar el tiempo para dar oportunidad a la participación, que pueda haber un poco de debate, de preguntas. Y bueno, voy a hablar de lo que se nos oculta sistemáticamente, porque cada vez es más evidente que la prensa del establishment, los grandes medios de comunicación, nos han hurtado una parte esencial de la realidad. Y voy a hablar también de los poderes fácticos, de los poderes financieros y de lo que está pasando en la actualidad, porque todos creo que tenemos una cierta sensación de incertidumbre, de temor, porque de alguna manera percibimos que lo que está ocurriendo no es normal, es algo probablemente bastante grave, no sabemos hasta qué punto. Y me refiero a toda esta monumental estafa de los bancos, a todo esto del rescate, del banco malo, en fin, la más candente actualidad. Y por último, pues lógicamente voy a hablar de lo que es el título de esta conferencia, el nuevo orden mundial, que parece que es un tema tabú al que nadie se quiere referir. Nadie, ya sean de izquierdas o de derechas, pues parece que no les gusta hablar de este tema. Sin embargo, todos habéis oído hablar del nuevo orden mundial, me imagino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque continuamente, sobre todo a raíz de la caída del muro de Berlín, del colapso de la Unión Soviética en el año 89, y aún más a partir del atentado de falsa bandera del 11S contra las Torres Gemelas, pues continuamente aparecen en las pantallas de televisión los presidentes de gobierno, los grandes mandatarios de Occidente, de Norteamérica, de todos los países de Europa, todos,
los primeros ministros, los presidentes de organizaciones transnacionales de todo tipo, como la ONU, como la OTAN, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, haciendo mención, refiriéndose de una forma solemne, con mucho pompo y boato, a el nuevo orden mundial. Siempre lo dejan caer en sus discursos más solemnes, pero no nos explican en qué consiste. Y parece que nos lo tenemos que imaginar. Lo más que llegan a decir es que se trata de una nueva era de paz y prosperidad y de progreso para la humanidad. Vaguedades. Pero realmente alguien os ha explicado alguna vez en qué consiste el nuevo orden mundial. ¿No os parece una anomalía que, siendo como parece una cosa tan inminente, tan importante, que nos afecta a todos, que va a cambiar el rumbo de la historia y que va a significar pues una transformación global, y nadie jamás sale a la palestra a explicarnos, mira, el nuevo orden mundial consiste en esto, o a posicionarse, estamos a favor, estamos en contra? ¿Habéis escuchado alguna vez a los líderes políticos de los partidos de izquierda o de derecha, exceptuando a los presidentes, primeros ministros, que lo hacen en función de su cargo institucional, pero algún líder político en representación de su propio partido hablar del nuevo orden mundial? Jamás. Los sindicatos no dicen nada. No hay un debate social sobre el nuevo orden mundial. Si es algo tan importante, como es que los sindicatos, por lo menos a sus afiliados, que les digan, oye, esto es bueno, esto es malo, estamos a favor, o esto significa esto. Jamás. Los medios de comunicación tampoco entran en el tema en profundidad. Algún titular, pero porque ha hecho mención fulanito de tal, presidente de Francia, presidente de Alemania, y ni siquiera las ONGs, el movimiento asociativo. Parece que es un tema tabú. ¿Por qué es un tema tabú? ¿En qué consiste el nuevo orden mundial? Bueno, yo creo que de alguna manera todos lo intuimos. ¿En qué consiste? Es el proyecto plutocrático de las élites financieras, de los verdaderos amos del mundo, que quieren establecer un sistema totalitario de dominación global, y eso significa que quieren cambiar el sistema político actual. El sistema político actual, pues básicamente se deriva de la Revolución Francesa y de la Guerra de Independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando se estableció el esquema de naciones-estado. A partir de entonces, pues tenemos un mundo dividido actualmente en 193 estados-nación, teóricamente soberanas. Luego veremos que no son tan soberanas, cada vez son menos soberanas. Pero eso sí, ese sigue siendo el modelo político actual. Y el modelo político actual también viene más recientemente de otra gran transformación que hubo en el siglo XX y que dio lugar a la creación del estado del bienestar. El estado del bienestar pues implica pues, los derechos humanos, en fin, todos sabéis, la protección social. Y el nuevo orden mundial supone el desmantelamiento no solamente del modelo de las naciones-estado, sino también del modelo de del estado del bienestar, ¿no? Hay una frase muy elocuente que pronunció David Rockefeller, que es el conspirador por excelencia de los cenáculos plutocráticos de esta oligarquía financiera, que desde hace 300 años viene urdiendo planes de dominación global. Y estas palabras las pronunció Rockefeller en una cena ante los embajadores de las Naciones Unidas. Dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esto da mucho que pensar. ¿No será que lo que está pasando en la actualidad, esta crisis, que no es una crisis cualquiera, una crisis clásica, una crisis cíclica como las que han venido ocurriendo a lo largo de la historia del capitalismo,
crisis de renovación, de regeneración del sistema, consustancial al sistema. ¿No será que esto es una crisis provocada por esa élite financiera para perpetrar un golpe de Estado mundial? ¿Para imponer ese nuevo orden mundial? Pues parece ser que sí, ¿no? Es obvio, por lo que está pasando, que todo apunta a que lo que pretenden es sustituir ese viejo sistema de naciones-estado, de naciones soberanas, de soberanía popular, de protección social, de estado de bienestar, por un nuevo sistema de gobierno mundial único y privado. ¿Qué significa esto? Pues que no estamos hablando de un gobierno mundial al uso, como entendemos todos que puede ser un gobierno clásico, un gobierno democrático, al menos con unas ciertas formalidades democráticas, no. Estamos hablando de una cosa muy diferente, de un gobierno privado. Hay una gran diferencia entre un gobierno público y un gobierno privado. Un gobierno privado es, por ejemplo, lo que existía en la época del Imperio Británico en gran parte de Asia, donde la élite de la City, de Londres, llegó a administrar inmensos territorios a través de una compañía privada, una sociedad que se llamaba la Compañía Británica de las Indias Orientales. Hizo fabulosos negocios en Asia gracias a esa compañía privada que administraba una serie de países, territorios inmensos, la India, etc. E incluso tenía su propio ejército, su ejército privado. Y este es el modelo que nos quieren imponer, es el modelo de un gobierno privado, que en realidad no es un gobierno, es una empresa única mundial. ¿Por qué es lo mismo? Un gobierno privado es una empresa única mundial. Y bueno, todo este proceso se ha acelerado muchísimo durante los últimos 30 años a través de la globalización que ellos mismos han impulsado, con esas instituciones internacionales o transnacionales que han ido creando, y ya veremos luego, os explicaré si me da tiempo en qué consiste ese proceso de globalización. Pero en realidad esto viene de muy atrás. Como os he dicho antes, esto arranca de hace 300 años, porque son las mismas familias que hace 300 años constituyeron esa gran empresa que se llamaba la Compañía Británica de las Indias Orientales, pero también porque es precisamente hace 300 años cuando se establecen los primeros bancos centrales. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, tiene 300 años, y a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, que son instituciones públicas, son instituciones creadas por los gobiernos al servicio de los ciudadanos, es todo lo contrario, nos han engañado. El Banco de Inglaterra se constituyó como una empresa privada, con 13.000 accionistas que todavía están ahí, y entre ellos pues toda la aristocracia inglesa, la reina, por supuesto, tiene acciones, tiene participaciones, y así todos los bancos privados que se constituyeron, primero en Europa, luego en Norteamérica y después en el resto de los países del mundo. Ahora todos los países tienen su banco central. Yo pienso que los bancos centrales son innecesarios y son la madre de toda esta gran estafa que han montado. No son necesarios. Es a través de los bancos centrales que la élite financiera ha podido implementar sus planes de dominación mundial, ¿no? Ellos controlaron desde el principio el Banco de Inglaterra. Los bancos que se constituyeron en Europa eran todos privados, el Banco de Alemania, de Francia, algunos siguen siéndolo, como el Banco de Suiza, por ejemplo. Y otros aparentemente han dejado de serlo, pero no es verdad. Por ejemplo, el caso del Banco de España, pues fue un banco privado. Antes se llamaba el Banco de San Fernando, que era un banco privado, y fue un banco privado hasta 1964, que lo nacionalizó Franco. Pero aún después de la nacionalización, los bancos centrales han seguido fuera del control público, no están expuestos al control público, tienen plena autonomía para tomar sus decisiones. Bueno, los bancos centrales europeos realmente ya pues no pintan nada, son
papel mojado porque han perdido la capacidad de emitir monedas y billetes, que es para lo que sirve un banco central, ¿no? O sea, han delegado esa facultad a favor del Banco Central Europeo. Hemos cedido la soberanía monetaria a Frankfurt, ¿no? Bien, pues de ahí pues, que todo esto sea una monumental estafa. En 1913 se constituyó el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, también como una corporación privada. En realidad es un consorcio de 13 bancos privados europeos y americanos, no solo americanos. Y pues tiene sus accionistas, nacionalizado cerrado, donde nadie puede comprar participaciones, ya están repartidas desde su fundación. Y detrás están pues todos esos banqueros internacionales que todos conocéis, Goldman Sachs, Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan, etc., ¿no? Bien, pues la diferencia de un banco público a un banco central privado es que el origen de la deuda pública, que es descomunal en el mundo, no solo en España, en todo el mundo, y además el 42% de la deuda pública mundial es de Estados Unidos, viene de esa diferencia, de que son instituciones privadas. La Reserva Federal de Estados Unidos está obteniendo unos beneficios de 150.000 millones de euros cada año en concepto de intereses, porque presta dinero al gobierno y el gobierno se lo tiene que devolver con intereses. Y de la misma manera, en Europa, a pesar de que aparentemente el Banco de Frankfurt, el Banco Central Europeo es una institución pública, en realidad no lo es, porque en virtud del artículo 104 del Tratado de Maastricht y ahora después el artículo 123 del Tratado de Lisboa, existe la prohibición de que el Banco Central Europeo pueda vender dinero directamente a los gobiernos. Solamente puede vender a los bancos privados. ¿Y entonces qué está ocurriendo? Si España, por ejemplo, necesita acceder a la financiación pública, no puede pedir dinero al Banco Central. Tiene que pedir dinero a los bancos privados. Y los bancos privados sí, le dejan dinero, pero a un interés del 6%, del 7%, cuando el Banco Central Europeo ese dinero se lo ha entregado a esos bancos privados a un interés del 1%, incluso menos, a veces del 0,7%. Y la diferencia, ese 6% de diferencia, lo estamos pagando todos los ciudadanos. Porque si el Banco Central de Europa le prestara directamente a los gobiernos, no tendríamos esa deuda inmensa, o sea, no tendríamos que pagar esos intereses. Eso es la prueba evidente de que todo esto es una estafa, de que en realidad pues, el Banco Central Europeo no es un banco público, es un banco absolutamente secuestrado, rehén de los bancos, de los poderes privados. Y eso es lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos años, a lo largo del proceso de globalización, a medida que las instituciones públicas han ido menguando su poder, han ido adelgazando, en la misma medida han ido creciendo las instituciones privadas y el poder privado se ha impuesto sobre los poderes públicos. Y todos sabemos pues, que los políticos ya no gobiernan, son meros títeres, subordinados a los intereses de los poderes financieros. Precisamente por eso, porque es que esas grandes corporaciones multinacionales manejan presupuestos inmensos, cada vez más en virtud del proceso de globalización, que en realidad no ha sido más que un proceso de, por una parte, transferencia de soberanía de los Estados-nación en favor de esas instituciones transnacionales privadas, y por otra parte ha sido un proceso de privatización. Lo que ha sido inherente a la globalización ha sido la privatización a todos los niveles, empezando por el dinero, porque como os he explicado antes, el dinero ha sido privatizado. El 70% del dinero que hay en el mundo son dólares, y los dólares los fabrica una empresa privada. Luego estamos hablando de dinero privado. Con el euro ocurre prácticamente lo mismo, y con otras monedas, ¿no? Hay muchísimos bancos privados, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, etcétera, los principales. No solo se ha privatizado el dinero, se ha privatizado todo. Ahora se habla mucho
de que hay que privatizar la sanidad, la educación, pero si hemos privatizado hasta el agua, si los gobiernos han perdido el control de sus recursos, incluso del agua, no tienen control sobre sus acuíferos. Ahora está la Coca-Cola en España comprando todos los manantiales y metiéndonos en la cultura del agua embotellada, el agua muerta, el agua que no es agua de calidad, para que paguemos por un recurso natural que toda la vida ha sido gratis y ha sido público. Y por imposición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son instituciones a su servicio, al servicio de este cártel de usureros, de banqueros internacionales, pues en el mundo cada vez más el agua es privada, ¿no? Y como eso con todo, la sanidad, con el control sobre las patentes, la alimentación del mundo está en manos de 10, bueno, casi todo de 4 grandes corporaciones multinacionales, pero el 90 y muchos % de la distribución de alimentos está en manos de solo 10 empresas privadas que ni siquiera cotizan en bolsa, que ni siquiera son conocidas. Y pues los gobiernos han cedido su soberanía alimentaria a esas empresas, que luego están haciendo auténticas barbaridades, como todos sabemos, como Monsanto, con los transgénicos, en fin, empresas de naturaleza criminal. Bien, voy a intentar abreviar. Está acompañándonos aquí con las imágenes. Bueno, yo soy autor de un libro que acaba de salir ahora este verano, Gobierno Mundial. Está teniendo muy buena acogida. Ahora estoy haciendo una gira por toda España presentando el libro. Ya ha salido la segunda edición, creo que está agotada casi, y está a punto de salir ya la tercera edición. Y es un libro pues, que explica todo esto que os estoy contando, ¿no? Explica un poco pues, por qué el mundo, por qué la globalización, el proceso de globalización ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Yo creo que ya ha tocado techo y ya ha empezado el declive. Y una de las causas es que otro tema para hablar largo y tendido es el problema del agotamiento de los recursos fósiles, el fin del petróleo barato. Y eso es una de las cosas que puede dar al traste con los planes de esta élite plutocrática, porque a pesar de lo que he dicho antes, estas familias dinásticas, pues son familias dinásticas, son 300 familias en todo el mundo, casi todas del ámbito anglosajón. Estamos hablando de una oligarquía que no domina el mundo, domina fundamentalmente la parte occidental y sobre todo el mundo anglosajón, ¿no? Pues no las tienen todas consigo. Ellos tienen vocación de ejercer como un poder mundial en la sombra, como un verdadero poder mundial oculto, pero todavía no han conseguido llegar a ejercerlo del todo y puede que no lo consigan nunca porque pueden fracasar sus planes. De hecho, ellos han perdido muchas batallas, se han equivocado muchas veces, han cometido muchos errores y hay una serie de cosas que han ido surgiendo que pueden dar al traste con sus planes de establecer ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial privado. Una es el fin del petróleo barato. Esto es lo que más les preocupa, por eso ahora todas las guerras que hay en el mundo pues son por el control de los recursos naturales y sobre todo los combustibles fósiles, ¿no? Porque petróleo para muy pocos años. Y si me encuentras una gráfica que había por ahí, porque esto es muy interesante, lo que ha permitido a la humanidad ese inmenso progreso a lo largo del siglo XX y ese crecimiento bestial demográfico. Cuando yo nací había pues, la tercera parte de los habitantes en el planeta que hay ahora mismo. A lo largo del siglo XX se ha cuatriplicado la población mundial. Y eso ha sido gracias al descubrimiento de ese recurso energético que es el petróleo, que es increíble, increíblemente eficaz, de lo que se está agotando. Y gracias al uso del petróleo, pues nos ha permitido multiplicar por 1000 la riqueza real.
pero ahora estamos llegando al cenit del petróleo. Si veis esta gráfica, abarca desde el año 0 hasta el año 4000. Y esto representa la producción y consumo mundial del petróleo. La producción del petróleo empezó hace muy poquito, el uso industrial del petróleo pues a mediados del siglo pasado, y la explotación de ese recurso ha sido inmensa, superacelerada, y ya hemos llegado aquí, que es el cenit. Estamos ya iniciando el declive, igual que eso nos ha permitido multiplicar por 1000 en muy poco tiempo la riqueza real, pues es muy posible que la caída también sea a la misma velocidad, o sea, que el descenso de la riqueza real en el planeta pues tenga repercusiones dramáticas, porque no se ha sabido gestionar, administrar bien ese recurso, ¿no? Sale dilapidado, ya no se descubren yacimientos nuevos, el petróleo cada vez es de peor calidad. No quiere decir que se vaya a agotar completamente el petróleo, sino cada vez es más difícil su extracción. Todos los países mienten cuando hablan de sus reservas de petróleo, en realidad son mucho más escasas de lo que nos dicen. Y el petróleo barato se está agotando, y esto va a afectar muchísimo a la humanidad. Y no quiere decir que nos vayamos a quedar sin encender una bombilla, ¿no? Tenemos otras fuentes alternativas, ¿no? Tenemos la energía solar, la energía eólica, pero el problema es que la electricidad no es la solución para ciertos sectores de la industria y sobre todo de la locomoción. A lo que más va a afectar el fin del petróleo barato. El fin del petróleo barato empieza cuando extraer un barril de petróleo te cuesta energéticamente más de un barril de petróleo. Si tú necesitas consumir un barril de petróleo para extraer un barril, no es rentable. Y eso es lo que está empezando a pasar. Muchos países que eran exportadores de petróleo ahora son importadores. Entonces, ¿en qué nos va a afectar esto? Pues yo creo que sobre todo va a afectar a todo lo que tiene que ver con los motores de explosión. Y me refiero a vehículos pesados, barcos, aviones, camiones de gran tonelaje. Vale, pues entonces voy a terminar ya, si no hay. Cosechadoras y tractores, eso va a poner en serio peligro la alimentación mundial, ¿no? Y va a generar una crisis alimentaria pues, de dimensiones descomunales. Bueno, pues nada, quiero ya terminar, solo deciros que todo esto del rescate bancario es una monumental estafa, porque lo que están intentando hacer con esto es convertir lo que era una deuda privada de los bancos españoles en deuda pública. ¿De qué manera? Ahora los bancos internacionales van a prestar cientos de miles de millones, porque esto, lo que están hablando no es más que el primer tramo de 100.000 millones de euros, a la Unión Europea, para que la Unión Europea se lo preste al gobierno español a través del FROB, para que el FROB se lo preste a los bancos privados, para que los bancos privados puedan devolver a esos bancos internacionales el dinero que les prestaron en la época del boom inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria. De manera que el dinero del rescate tiene el mismo origen y el mismo destino. Es un círculo. Es un dinero que sale y retorna íntegramente al mismo sitio. En realidad ni sale, no se mueve de caja. De esta manera se convierte lo que era una deuda privada en una deuda pública. Porque a esos bancos privados les va a pasar como Bankia, no van a poder devolver el dinero. Entonces, porque es imposible. O sea, si reconocen el deterioro actual de sus activos inmobiliarios, es que están absolutamente quebrados todos. De manera que el Estado tendrá que hacer lo que ha hecho con Bankia, convertir esa deuda en participaciones, o sea, de alguna manera nacionalizarlo. ¿Pero para qué? Para sanear esos bancos antes de entregárselos de nuevo a estos banqueros internacionales. De manera que esto es una gran operación para quedarse con toda la banca española, pública y privada, porque antes de la crisis la mitad de las entidades financieras y la mitad del volumen de negocios de esas entidades financieras están en manos públicas. Las cajas de ahorros
eran públicas. Ya nos han quitado toda la banca pública en España y ahora van a quitarnos también la banca privada, se lo van a quedar todos. Por eso es un golpe de Estado. Estos banqueros internacionales, a través de esta operación. Entonces, como el Estado no va a poder devolver el dinero a estos bancos internacionales, lo que va a hacer es entregarles a cambio esas entidades financieras, pero no las quieren así, las quieren sanas, las quieren limpias. Por eso se ha creado el Banco Malo, que no es ningún banco, es una agencia inmobiliaria que solo sirve para que esos bancos puedan desprenderse de todos sus activos tóxicos, todos sus activos inmobiliarios que no quiere nadie, y también lo vamos a pagar nosotros. Todo lo que va a comprar el Banco Malo lo vamos a pagar los ciudadanos, porque no es más que basura. Son activos tóxicos. Cuando los bancos estén saneados, se entregarán a cambio de la deuda, porque no se va a poder devolver el dinero, ya no existe, a esos bancos internacionales. Bueno, podría seguir hablando, pero si nos da tiempo para alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta, el libro, si a alguno os interesa, lo tenemos en esa mesa ahí al fondo, si se puede adquirir aquí. Sí. Una pregunta, es una preocupación. Si Facebook, sabemos que las imágenes de Facebook son el origen de Facebook, es por lo menos turbio, oscuro, y etcétera, etcétera, vinculando toda esta información a través de Facebook, no solamente de libros, que es una documentación de vuestra plataforma y tantas más. Sí, bueno, precisamente yo antes de ayer sufrí un bloqueo de Facebook por colgar unas imágenes del horror en Gaza, unas imágenes de niños calcinados en los bombardeos, y no había ningún comentario ofensivo, solo ponía niños calcinados, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Nada más, o sea, no estaba violando ninguna normativa ni estaba insultando a nadie, ¿no? Sin embargo, pues, me han amenazado con la expulsión definitiva y he estado bloqueado durante 24 horas. Sí es verdad que no es una cosa que podamos confiar, el Facebook todos sabemos qué origen tiene y es uno más de los muchos instrumentos de control social. Se me ha olvidado un capítulo muy importante de mi libro, lo dedico precisamente a todas estas grandes instituciones que manejan presupuestos descomunales, cuyo único objetivo es el control social, la guerra psicológica, el lavado de cerebro y pues que están muy implicados pues, con la actividad de los servicios de inteligencia, y Facebook es un producto de esos servicios de inteligencia teóricamente para controlarnos, pero yo creo que también lo de Internet es un tema que se les está yendo de las manos y no tardará mucho en poner el freno. Sí, yo también tengo muchas reservas, pero mientras nos dejen utilizar esa herramienta, porque no la vamos a utilizar. Yo no tengo nada que esconder. Los que sí que tienen que esconder son ellos, porque yo precisamente estoy aquí luchando por la transparencia, porque la democracia es transparencia y sin transparencia no hay democracia, y sin embargo el poder es opaco y lo que estamos es denunciando esa opacidad del poder. Mientras nos dejan usarlo, ¿por qué no lo vamos a usar? Para crear este nuevo orden, este nuevo planetario, que ¿dónde tendrías el dinero o qué harías o lo que tienes para dar ese La repito de la pregunta. O sea, ¿qué alternativas tenemos, no? Pues, bueno, es una parte fundamental que también explico en mi libro, también ofrezco alternativas y yo estoy involucrado. El autor del prólogo de mi libro es un personaje que seguramente todos conocéis, se llama Enric Duran, y es un catalán que desafió a los bancos y se atrevió, consciente de que los bancos nos estaban estafando, se atrevió a estafar a los bancos, le llaman Robin de los bancos, y lo que hizo fue pedir 39 créditos
69 créditos a 39 entidades financieras diferentes, y para no devolverlos, sino para, con ese dinero que consiguió, en torno a $500.000 de euros, financiar proyectos para abrir los ojos a la gente. Financió publicaciones anticapitalistas donde explicaba cómo funcionan los bancos, la estafa de los bancos, y financia iniciativas sociales y concretamente hay una muy interesante en la que yo también estoy involucrado, que se llama la Cooperativa Integral Catalana. Es una forma de salirnos del capitalismo, y podéis conocer más acerca de esta iniciativa, en la que cada vez hay más gente involucrada, no solo en Cataluña, sino en toda España y en toda Europa, a través de una web que se llama cooperativa.cat. Y esta iniciativa incluye incluso nuestra propia moneda social. Nosotros trabajamos con ECOS, que es una moneda complementaria, no trabajamos con euros. O sea, tenemos que desarrollar nuestros propios sistemas monetarios alternativos, porque este sistema monetario está absolutamente agotado, y lo que necesitamos es desarrollar alternativas, como bien dices, pero es que ya estamos trabajando en ello, y de hecho ya las tenemos. O sea, ya estamos funcionando con esas monedas alternativas y sociales. Y no solo en el tema monetario, también en el ámbito de salud tenemos un proyecto interesantísimo para... ¿Dónde inviertes 6.000 euros? Bueno, si es con intención de especular, pues yo ahí no entro, porque no es nuestra intención especular con el dinero. Lo que desarrollamos son instrumentos monetarios que no permiten la acaparación, sino que pues son dinero con alma, con conciencia, ¿no? Estamos desarrollando proyectos de empresas, de cooperativas, de empresas productivas en distintas áreas, pero no con el fin de ganar mucho dinero y lucrarnos, sino de llevar adelante un nuevo proyecto de vida y otro tipo de relaciones entre las personas, que también es una transformación que necesitamos, cambiar el modo de relacionarnos entre nosotros. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias.